A veces pienso que nadie nos habló realmente de la adolescencia. Nos hablaron del embarazo, del parto, de las vacunas, de las noches sin dormir, cuando eran bebés, claro. Pero nadie se sentó a hablarnos y a decirnos: un día tu hijo va a empezar a alejarse y eso te va a romper el corazón. Porque la adolescencia no llega haciendo ruido, no entra un día por la puerta diciendo: hola, ya empezó la etapa difícil. No. La adolescencia llega poquito a poco. Llega cuando dejan de contarte ciertas cosas, cuando ya no se sientan contigo, cuando empiezan a cerrar la puerta del cuarto, cuando responden: bien, nada, no sé. Y tú sabes que sí saben, claro que saben, pero ya no encuentran la manera de hablar contigo como antes. Y ahí empieza algo muy extraño para una madre, porque tú los ves crecer físicamente, pero emocionalmente sientes que se te empiezan a ir. Y una parte de ti quiere entender que es normal, que están creciendo, que tienen que buscar quiénes son. Pero otra parte, la más emocional, la más mamá, vive todo eso como una pérdida pequeña y constante. Yo creo que una de las cosas más duras de la adolescencia es que el hijo empieza a necesitarnos menos justo cuando nosotras sentimos más ganas de protegerlos de todo. Y eso crea un choque doloroso, porque ellos se empujan y una quiere abrazar. Ellos quieren privacidad y una lo que quiere es saber si están bien. Ellos sienten que nadie los entiende. Y una daría cualquier cosa porque volvieran a hablarnos como antes. Y claro, todo el mundo nos dice: eso es normal. Pero nadie habla de lo triste que puede sentirse lo normal. Nadie habla del silencio que queda en casa, de la habitación cerrada, de las comidas donde ya casi no se habla, de las veces que una entra al cuarto inventándose cualquier excusa porque extrañamos a nuestro hijo. Papi, te traje fruta. Cariño, ¿quieres agua? Princesa, solo vine a ver si necesitabas algo. Cuando en realidad la que necesitabas eras tú. 5 minutos al menos con él. Porque la adolescencia no solamente cambia a los hijos, también cambia a las madres. Nos vuelve más sensibles, más observadoras. Empezamos a mirarles la cara tratando de adivinar qué les pasa. Escuchamos el tono de voz y pensamos: aquí hay algo. Y muchas veces, sí, les pasa algo. Porque crecer nunca fue fácil. Pero crecer hoy, Dios mío, crecer hoy es agotador y peligroso. Y ahí es donde nosotras empezamos a sentirnos perdidas, porque la adolescencia que ellos viven no tiene nada que ver con la nuestra. Nosotras también sufrimos inseguridades, claro, pero nuestras inseguridades descansaban un rato cuando llegábamos a casa. Ellos no. Ellos abren los ojos y el mundo ya está encima. El teléfono, las redes, la comparación, la presión de encajar, la necesidad de verse perfectos, el miedo a quedarse fuera del grupo, a no tener amigos,
el miedo a que se burlen, el miedo a no ser suficientes. Nosotras nos escapábamos a fiestas con las amigas. Ellos se escapan emocionalmente delante de nuestras narices con desconocidos. Y eso es sumamente peligroso, porque antes tú sabías más o menos dónde estaba el peligro. Ahora, recuerdo una amiga que me contó algo que me dejó pensando días enteros. Ella decía: yo pensé que mi hijo estaba jugando por el teléfono con sus amiguitos, pero descubrí que llevaba meses hablando con personas desconocidas a nivel mundial. Convivía horas y horas con esos extraños. Y lo que más la destruyó no fue eso, fue darse cuenta de que su hijo les contaba cosas que ya nunca le contó a ella. Imagínate lo duro que es eso para una madre. Pensar, ¿en qué momento dejé de ser su lugar seguro? Y aquí quiero detenerme en algo importante. Muchas madres viven la adolescencia sintiendo culpa. Y muchas. Culpa porque trabajan demasiado. Culpa porque sienten que no estuvieron suficiente. Culpa porque hubo muchos momentos donde gritaron. Culpa porque revisaron mucho el teléfono o porque no lo revisaron lo suficiente. Pero, honestamente, yo creo que hoy están criando adolescentes en uno de los momentos más difíciles que hemos visto en el planeta, porque nunca antes el mundo había entrado tan rápido y tan intensamente en la cabecita de nuestros muchachos. Y aún así, ahí estamos, tratando de entenderlos, tratando de no perderlos, tratando de seguir siendo su hogar. Y ahí empezamos a sentir miedo de verdad. No miedo a que nuestros hijos crezcan. Eso siempre iba a pasar. Miedo a no reconocer el mundo donde están creciendo. Porque la adolescencia cambió. Sí, cambió tan rápido que muchas nos quedamos atrás tratando de entender qué fue lo que pasó. Pues nosotras también tuvimos secretos, claro. También lloramos por un amor, sentimos inseguridades. Pero nuestra adolescencia terminaba en casa. La competencia con los demás. Pero la de ellos no. La de ellos duerme con ellos, se levanta con ellos, les habla al oído todo el día. Y muchas veces les está criando emocionalmente más el teléfono que la propia familia. Yo sé que esto puede sonar duro, pero hay madres que tienen a sus hijos sentados al lado y aún así no tienen idea de quiénes son sus hijos online. Eso da terror. Antes se sabía quiénes eran los amigos. Entraban a la casa, se sentaban en la sala, les escuchabas, les oías las sonrisas, sabías lo que decían. Ahora no. Ahora hay amigos invisibles, personas quién sabe de qué tipo, están detrás de una pantalla. Está Discord, chats privados, videojuegos online, mensajes que se borran rapidito, cuentas secretas. Tu hijo está viviendo otra vida completamente diferente online. Yo recuerdo haber llorado tanto al descubrir que mi hijo tenía una personalidad conmigo y otra completamente distinta online.
Yo lo veía callado, tímido, introvertido, encerrado en sí mismo. Me costaba muchísimo conectar con él. Era tan silencioso. Con mucha dulzura y paciencia, a veces conseguía sacarle algo de información. Hasta que un día descubrí que llevaba meses chateando con mucha gente. Pero además, en internet, su personalidad era diferente, era agresivo, contestaba diferente, hablaba con muchos adultos, dormía poco. Empecé a revisarle aún más el teléfono para ver qué pasaba. Y de pronto encontré que estaba hablando con una persona, con unas conversaciones que me dejaron temblando, además de enterarme que llevaba muchos meses hablando con un hombre que después yo averiguando tenía 42 años, meses, y yo juraba que estaba inocentemente jugando. ¿Te imaginas lo que yo sentí? Yo le servía la comida mientras un desconocido se estaba metiendo en la cabeza de mi hijo. Eso destruye. Es muy duro. Sé que hay mamás que descubren cosas todavía más dolorosas, porque lo he vivido con ellas. Niñas de 13 años editando sus fotos porque ya sienten que no son suficientemente bonitas. Adolescentes en crisis, llorando porque tienen pocos seguidores. Niños obsesionados con cuerpos perfectos que ven en redes sociales todo el día, porque nosotras crecimos comparándonos con la vecina o con la muchacha más linda de la escuela. Ellos no. Ellos se comparan con millones de personas. Y eso los está enfermando emocionalmente. Hay muchachas que se toman 200 fotos, editan, cortan, Photoshop, y aún así se sienten horribles. Hay niños de 14, 15 y más que ya sienten que no son buenos, que no valen, porque no encajan. Y nosotras, ni idea, ni siquiera sabemos cuánto dolor están escondiendo nuestros hijos. Detrás de, por supuesto, una pantalla. Porque esta generación aprendió a sufrir, mira, callada. Aprendió a sonreír para la foto, mientras por dentro se está cayendo a pedazos. Yo nunca voy a olvidar a una prima mía cuando me confió. Mi hija hacía videos bailando y sonriendo en TikTok. Y yo pensaba que estaba feliz, me dijo. Hasta que un día, al descuido de su hija, vio cortes en sus piernas. La teenager llevaba meses viendo contenido depresivo, videos sobre tristeza, sobre ansiedad, sobre sentirse vacía y muchos de autolesiones. Y el algoritmo, como dicen, empezó a mandarle más y más, porque eso hacen las redes, te estudian emocionalmente. Si ven tristeza, te alimentan tristeza. Si ven inseguridad, te muestran más inseguridad.
Y mientras tanto, las madres seguimos preguntando, ¿todo bien? Y ellos responden, ¿sí? Y ese sí a veces esconde un mundo entero. ¿Y qué me dicen de los videojuegos? ¿Sí? Yo sé que muchas mamás dicen, es solo un jueguito, es normal. Volvemos con la normalidad. Puede ser normal. El problema es que los adolescentes pasan 10, 12 horas, ¿verdad? Jugando programas de entretenimiento con alto contenido agresivo, violento, asesinatos, golpes e incluso teniendo conversaciones muy privadas y profundas con quién sabe quién, en quién sabe dónde. Tenemos que poner mucha atención porque nuestros muchachos ya no quieren salir, ya no quieren compartir, ni siquiera una comida, no quieren conversar y poco a poco su aislamiento emocional empieza a verse normal, común, pero no lo es, porque una cosa es disfrutar, estar solo un buen rato, y otra muy distinta es desconectarse emocionalmente de la vida. Y ahora además llegó algo que muchas madres todavía no entendemos muy bien: el vape, con diseños bellos, con olores y sabores como mango, chicle, algodón de azúcar. Y si empiezas a preocuparte, te dicen, relájate, no hace daño, es mejor que fumar drogas. Todo el mundo lo hace. Y una ni siquiera entiende bien qué está viendo, porque no huele a cigarro, no deja la casa con mal olor, impregnada, no ves humo negro. Entonces baja la guardia, hasta que un día tu hija sube las escaleras jaleando. Tu hijo tose mucho por las noches, duerme peor, se irrita horrible, tiene ansiedad y tú piensas, es la adolescencia. Pero no, es el vape. Una mami amiga encontró a su hijo de 15 años desmayado en el baño. Vapeaba, escondido, desde hacía meses, hasta que terminó con daño pulmonar severo, con oxígeno, con miedo, porque nadie te prepara para descubrir que tu hijo se está destruyendo con algo que cabe en la mano. Vapes con nicotina altísima, con químicos, con THC, muchos, comprados por internet sin control, sin saber qué demonios están inhalando. Niños de 13, 14, 15 años desarrollando dependencia, adicción, a una edad donde deberían estar preocupados por las matemáticas, por su primer amor, por si los invitan o no a una fiesta. Pero hoy, lamentablemente, muchos adolescentes, despiertan desesperados por dar una jalada, con ansiedad cuando no lo tienen cerca, con cambios de humor, brutales cambios de humor, ataques de pánico, falta de concentración, porque el vape parece inofensivo hasta que empiezan los sangrados de nariz, las toses fuertes, la opresión en el pecho,
la falta de aire. Y nuestros hijos vapean para sentirse aceptados y no quedarse solos en el grupo. Parecer más grandes, más fuertes, más cool. Y solo son niños queriendo parecer adultos y pertenecer a un grupo. Dejemos de pensar, mi hijo jamás haría eso. Nunca. Los mejores hijos, los más nobles, los más tranquilos, también sienten presión. Sé que esto no se habla suficiente. Sé que hay mamás escuchándome ahora y que tienen miedo, tienen culpa, están pensando, ¿será que mi hijo también? Esto está pasando en muchas familias, más de la que te imaginas. Siempre hay que mirarnos, siempre preguntarles, observarnos. Hay que sentarnos con ellos aunque nos digan, déjame en paz. Hoy hay demasiadas cosas peleando por poseerlos, por quedarse con nuestros hijos. ¿Y qué me dices de la marihuana? Aunque los adolescentes le tienen muchos nombres, ya no la llaman así. La esconden bajo muchos seudónimos. Mary Jane, Crispy, Rolos, Pen, el Card, la pluma. La marihuana de hoy es muchísimo más fuerte, pero muchísimo más adictiva. Y por supuesto, a esa edad es la introducción a otras drogas mucho peores. Y tú preguntándote, ¿qué hice mal? Nada, linda, no hiciste nada mal. Solamente que te ha tocado vivir en una situación de vida y en un mundo muy complejo y lleno de peligros. Como de los que vamos a hablar mañana. Seguimos con los adolescentes, pero vamos a hablar de esos juegos que ellos a nivel mundial están haciendo. Hay uno, por ejemplo, que la semana pasada reventó en las noticias, que es Killing Seniors. O sea, maten a los viejitos. Imagínense eso. Uno de tantos juegos. Hay muchísimos más, que incluso hasta los que invitan a matarse ellos mismos. Se los explico mañana, no se los pierdan. La adolescencia da para mucho. Y nosotras las madres tenemos que estar, y nosotras las abuelitas tenemos que estar mucho más. Un beso. Los quiero muchísimo. Más mujer que nunca.